Hoy conversamos con un chef que representa la nueva generación de cocineros dominicanos profesionales que no solo están detrás de los fogones, sino también al frente de sus propios negocios, enfrentando la realidad diaria de operar un restaurante en el país. Nuestro invitado es el chef Rodolfo García, un joven cocinero y empresario, fundador del restaurante La Casta, y un proyecto gastronómico que refleja un carácter, una identidad y una visión clara de lo que significa cocinar y emprender al mismo tiempo. Con él hablaremos del camino del chef joven, de los retos reales del sector, de lo que no se enseña en las cocinas y de lo que se implica sostener un restaurante hoy en República Dominicana. Bienvenido Rodolfo García aquí a Hostelería Podcast. Gracias. Yo estoy muy contenta que estés aquí. Estoy contenta porque, bueno, a Rodolfo lo conozco de hace mucho, desde que éramos chiquiticos, allá en Casa España, que jugábamos mucho. Y bueno, esa época era de verdad, tú siempre estuviste en la parte de gastronomía con tus padres, o sea, siempre eso sí sabía. Y luego que viniste, que quisiera que tú le hablaras al público sobre tus inicios, porque Rodolfo está aquí, porque la verdad que es un ejemplo para todo joven. Rodolfo tiene un restaurante, La Casta, restaurante espectacular, me encanta, pero Rodolfo no heredó ese restaurante. Rodolfo es chef y también es empresario. Así que Rodolfo, bienvenidos y háblame un poquito así como comenzaste con ojos realmente, o sea, estudiaste cocina. Háblame un poco de eso para que... Sí, los orígenes míos de la gastronomía vienen del año 2002. Yo toda mi vida vi a mi mamá cocinar. Mi abuela también se dedicó a la cocina cuando vino la era de Trujillo. Tenía un hotel, un apart-hotel en la zona colonial. Y ella era la que manejaba por el lado de la comida también. Le daban comida a 30, 60 españoles que venían emigrando en barco desde España. Y para eso del año 2002, yo vengo estudiando ingeniería industrial y mercadeo. Y al final salgo de las universidades porque había una búsqueda de querer complacer a mi papá, de querer ser ingeniero. Entonces me voy a INTE, duro 2 años, no paso matemática 1 con el DRUPI, para aquellos que tuvieron INTE. Y la universidad me da para afuera. Y entonces en la transición digo, pues bueno, me voy a poner a estudiar mercadeo, que en esa época había esa tendencia entre los jóvenes de decir administración o mercadeo, que era como las carreras de que para el que no sabía nada que estudiar. Y de UNIBE me pasó lo mismo. Seguía como en esa búsqueda de querer complacer algo que en ese momento no entendía lo que estaba pasando. Y de un momento a otro me encuentro sin estudio. Estando sin estudio, fui a una competencia de paella en Casa España y gané el primer lugar. ¿Ves? Todo ese proceso como natural de esa mecanización de los recuerdos, de ver a mi mamá tantas veces concursando, mi hermana, mi hermano. Yo estoy hablando remontado cuando era niño, los años 90. Sí. Que jugaba fútbol tú también. Sí, mientras todo eso iba sucediendo, yo de un momento a otro decido irme a España a estudiar cocina. Como que me fui por el lado de mi mamá. Sí. Como que llegó un momento en el que me cansé y dije, yo no doy para esta vaina, no quiero continuar con el tema del tema de mi papá. Salgo de la compañía de mi papá. Duré muchos años trabajando con mi papá en metalúrgica. Sí. Y nada, me voy a España. Estudio en el Centro de Estudio, Trabajo y Turismo, el CET. Eso fue el año 2003. Ya arranco, 2004. Y nada, me fui, cuando me voy por el lado del tema de la cocinadera, era como, estaba en un desubique, identifiqué luego de lo de la competencia de paella, como que yo genuinamente servía para algo. Literal. En esa búsqueda, pues, digo, wow, puede hacer que por esta línea, ya en mis conversaciones propias, puede hacer que me vaya por lo de la cocina.
Siempre me gustó cocinar, pero no era algo que lo tenía marcado de que Era tu profesión. me enamoré del bizcocho de mi mamá, que cuando yo era chiquita, no, nada de eso. No, pero que existen eso naturalmente, Y o sea. existen, yo hablo de mi proceso. Sí. Lo mío fue como algo que se reveló digamos algo que me salvó la vida. Porque yo al ser joven, ya con 22, 23 años, sin estudio, estaba trabajando de nuevo con mi papá en ese entra y sale. Y nada, me voy para Barcelona. Luego de Barcelona estuve en el Dominico Americano, cuando vine en el año 2006. Sí. Estuve con la Chef León. Allá hice el diplomado de Dominico Americano. Era muy bueno. Me acuerdo yo, Era muy bueno. estaba pegado en esa época, sí. Yo terminé dando clases. Hacían allá. banquetes también, me acuerdo yo. Banquete. Duré 3 años allá dando clases. Tenía el módulo de comida japonesa y de comida española. Wow. Y luego me fui a Argentina en el año 2010 con mi esposo. Ah, qué bien. Pero el origen pero de mi razón de cocinar viene porque mi esposa éramos novios en la época que yo estaba en esa disyuntiva, que yo trabajaba con mi papá, que estaba estudiando y estaba desubicado. Sí, porque tienes una familia. Familia hermosa, ¿eh? Agradecido. Sí. Y cuando yo llego a la casa, yo estoy en esa búsqueda como estoy en la casa que voy a conocer el papá de mi noviecita. En No, ese tiempo. no estudio, me han botado de todos los lados. Y digo yo, bueno, déjame ver. Me empieza a salir todo lo de la cocinadera y empiezo a cocinarle al viejo. O sea que la primera persona que yo le cocino es a mi suegro, que en paz descanse, siendo novio de mi esposa, Wow. en búsqueda de como esa aceptación. Claro. Porque yo sabía que iban a venir la pregunta, ¿a qué tú, Sí, ¿a qué qué tú tú te te dedicas, dedicas? mijo? Yo muelo hierro con mi papá. No he estudiado y me gradué de un colegio que también es otra historia, Sí. que me gradué a Chepa del Buen Pastor, gracias a mi mamá por los esfuerzos que hizo. Tranquilo que ya el colegio desapareció, o sea que no pasa Mira nada. que te oye, pero es inteligentísimo. Porque sabes que eso, de la carrera que dices que primero comenzaste, de ingeniería industrial, yo siempre he dicho que en los pensos de gastronomía, de artes culinarias, debe de haber lo que es ingeniería de procesos y de procedimientos. Sí. O sea que todo eso que tomaste debe de haber mercadeo. Porque el que tiene un negocio de restaurante tiene que aplicar todo eso. O sea que de algo te sirvió pasar todos esos procesos que pasaste. En mi experiencia, todo me ha sumado. Todo es lo que me ha ido llevando a ir tomando las decisiones que he ido tomando en la vida tal cual su término. Gracias a esas decisiones, pues nosotros pudimos emprender nuestro primer negocio de comida, que fue la era de Ofos, en el año 2015. Eso te iba a preguntar. Han sido unos años maravillosos, abrimos mercado, nos dimos a conocer. Fueron como los pioneros ustedes en ese tipo de food truck. Nosotros Porque era inmenso, me acuerdo yo, era grande. lo seguimos teniendo, Lo tienes. lo tenemos guardado. Él ahora lo vamos a convertir en una parte del actual negocio que nosotros tenemos. Qué bien. Y al final, esa herramienta de trabajo lo que nos permitió fue expresar lo que Paola y yo queríamos cocinar, Sí. de una manera libre en la calle. Y eso sí fue lo que nosotros pudimos generar, como romper un poco los criterios de la época de que en la calle no me había chimi, o no me habían tacos, o no me habían sándwiches Hacían de pierna. filas, me acuerdo yo. Yo llegué a hacer fila por comerme. Tú te hacías como montadito. Tú tenías Sí. algún menú variadito, pero bien concentradito. Siempre eran 6 platos y siempre eran muy creativos. Lo chulo de ese negocio fue que nosotros trabajamos 6 platos con cantidades limitadas. Eso quiere decir que trabajamos 20 unidades de cada uno. Wow. Si se acababa el producto, se acabó. Ya se acabó. Y eso permitía que al otro día generara esa búsqueda de, me quedé corto por esto y voy a ir mañana a buscar taco de ceviche. Ajá. Me retiré porque cuando abrimos el food truck nace nuestro segundo hijo. Y ya a los 2 años nace nuestro tercer hijo.
¿Y cómo le llamas OFO? ¿Le llamabas OFOS? Sí, se llama OFOS. Todavía nosotros estamos registrados con OFOS Food Trucks. Todavía SRL, la empresa a la que ¿De qué se sigue. debe el nombre? El nombre viene de nuestro primer hijo. Viene de cuando el niño nace, que incluso ahorita hablábamos algo ahora me acordé, nosotros nace el niño, había el movimiento de food truck a nivel mundial en Estados Unidos y nosotros decidimos ir a Tampa, que era como el primer Guinness World Record de food trucks, y nos fuimos con el niño. Qué Con el bien. niño tenía como un añito y nos fuimos mi mujer y yo, el niño, y de ahí nace, al ponerle Rodolfo, Sí. pues de un momento a otro no surgió eso de OFOS como las últimas palabras de los dos Rodolfo. De los dos Rodolfo. Y Porque así, los dos se llaman Rodolfo, señores. sí. Por eso fui yo que Claro, que te impusiste, te me paré en impusiste. 2 patas porque le querían poner otro nombre, la mamá. Sí, pero la mamá es una heroína. Cuéntame de eso de trabajar en pareja, porque ¿quién se dedica a la administración? ¿Tú o ella? ¿Cómo se reparten ese papel? Bueno, cuando la era de los futros, ella daba soporte, pero estaba bastante con el tema de los niños. Sí. Y los horarios eran muy fuertes. Nosotros trabajamos de 6 de la tarde como 3, 4 de la mañana. Entonces, lo normal era que yo estaba gestionando toda la madrugada y luego ya cuando llegaba yo estaban durmiendo. Y así sucesivamente. Cuando salimos del tema de que paramos lo de la empresa en el 19, Ajá. vienen más procesos míos de trabajar en restaurantes locales. Me inicié trabajando en restaurantes locales, o sea que tuve la oportunidad de ser perteneciente a varios restaurantes que hoy en día todavía existen y son líderes del mercado. Sí. Viene pandemia Sí. y cuando viene pandemia entonces, en medio de la pandemia, literalmente le dije a Paola, yo estaba en el balcón sentado, estaba sin trabajo, no estábamos generando dinero. Ujú. Y le dije a mi mujer, mira, yo voy a ir al banco, voy a coger un préstamo y voy a empezar a construir un restaurante. Ahí voy. En ese momento fue que te decidiste de ser propietario de restaurante. En medio de una pandemia mundial. Vaya. ¿Y qué ha sido más difícil, cocinar o administrar Administrar, para ti? administrar. Ha sido muy difícil. ¿Y en qué momento ha sido como el más duro de cuando abriste el restaurante? Abrir el restaurante fue fácil, lo más duro fue sostenerlo. O sea, la primera curva del primer año, pues nosotros hicimos la estrategia del boca a boca. Sí. Quisimos que fuera de esa manera para hacerlo de una manera orgánica. Si el día de mañana vuelvo a abrir otro restaurante, no lo hago boca a boca, lo hago full con todo, porque los tiempos han ido cambiando. Los mismos comportamientos mercadológicos del 26 con lo del 20, con lo del 15, con lo del 10, ha ido progresando, ha ido avanzando, ¿no? Pero tú consideras que, por ejemplo, abrir un restaurante ahora, en esta época, en este momento actual que estamos viviendo, bueno, a nivel mundial, porque no solamente es República Dominicana, ¿tú crees que es algo inteligente? Tú como propietario, pero también tú eres chef de tu restaurante, ¿verdad? Sí. Es diferente, porque hay gente que quiere abrir un restaurante, pero no tienen conocimiento de cocina. ¿Qué tú recomiendas en esa parte? Mira, para mí la sugerencia más ápera de todas a cualquier persona que quiera montar un restaurante es que si tiene la idea de montar un restaurante, que no pretenda vivir de él. O sea, yo hago una inversión, construyo un restaurante y yo pretendo vivir de ese restaurante y no tengo otro tipo de ingreso, yo nunca lo haría. ¿Y tú crees que los restaurantes, cuando tú abres un restaurante, tú sabes que tienes que buscar, exacto, como tú dices, otras formas de conseguir ese capital, porque es un flujo de dinero constante en un restaurante? Sí. Los restaurantes ahora mismo, ¿crees que están enfocados solamente a que abran las puertas y recibir el público? ¿O tú crees que deberían de tener delivery, catering, o sea, un abanico de opciones para poder sobrevivir? Como tal mercado ahora mismo, mientras más alternativas gestionen, es lo que toca.
Yo vengo de construir un restaurante que no tenemos sociedades, lo construimos nosotros mismos a mano, con capital propio. Nos tomó 1 año y medio desarrollarlo, o sea, invirtiendo dinero en medio de una pandemia. Al final, a mí me surge eso porque es la manera en la que empecé a canalizar toda esa angustia y todo eso miedo que tenía en medio de una pandemia, que todos lo tuvimos. Pero fue muy chulo. Yo me acuerdo que tú subías las historias de hasta sí. el primer Picasso, o sea. Eso es real. Y entendía que en algún momento iba a cesar y cesó. Agradecido de que haya sucedido. Cuando nosotros conceptualizamos, nos vamos con esa línea de cocina de autor, Sí. gastronomía nuestra de nuestras familias. La mamá de Paula es pastelera, su abuelita fue pastelera, que tenía una Wow. pastelería que se llamaba Miriam, en el mismo local donde tenemos el restaurante. Wow. Nosotros salimos con toda esa artillería de esa gastronomía noble, con criterio, con respeto, con técnica, con método. Y le dimos, que te atendía el dueño, que el chef también te atendía en la mesa. Todo full paquete. Y no fue suficiente. No. No fue suficiente. Pero ¿en qué momento tú has dicho, bueno, valió la pena? Valió la pena porque al final nuestro proyecto es un proyecto de vida. Y al final es el sueño de alguien que cuando era joven empezó algo, que se había identificado con algo que quería vivir de eso, que se preparó, que se preocupó, que estudió, que se sacrificó mucho. Y al final para nosotros es un sueño. Nosotros Es un proyecto de vida como es un proyecto de vida y cuando un restaurante es un proyecto de vida, tú vas a hacer lo que tengas que hacer para que él trascienda a través del tiempo. Hay una diferencia entre un proyecto de vida en un restaurante y hacer negocio. Eso es importante, di esa diferencia. Yo lo respeto ambos, pero mis propósitos y lo que a mí me ha dado el proceso de cocinar y el proceso de aprender a ser el gestionador administrativo, el mundo de todo lo que está vinculado a los gastos con el gobierno, todo que no me lo dieron en ninguna universidad ni en ningún colegio, que lo he aprendido duramente adquirido. Es importante eso. Ha sido y seguirá siendo una aventura espectacular. Al final del día yo trabajo 12 horas y tengo 25 años en eso y estoy como el primer día. Porque son proyectos de vida, es algo que está arriesgado Al alma, a familia, nosotros. a todo, al crecimiento de tu familia también. Parte del diseño del restaurante fue que lo posicionamos en una propiedad donde nosotros tenemos nuestra casa, tenemos nuestro colegio. Era una propiedad que había dejado mi suegro, fue también como en tributo a esa primera persona que yo le había cocinado. Qué bien, qué lindo. Que en ese momento éramos novios, que después me casó con la esposa, ya él había fallecido cuando me casé con Paola. Wow. La propiedad estaba ahí desde el día que murió, o sea, son tantas cosas que, por eso decía ahorita, nosotros tenemos otros tipos de negocios que nos acompañan. Claro. Hablaste de la pastelería. La pastelería era, donde está el restaurante era la pastelería. Era la pastelería. Desapareció a principios de los 90. Ah, ya. A mediados de los 90, Wow. perdón. Y en esa misma propiedad, que ahí tenía el negocio su abuela de mi esposa, Qué lindo, qué lindo. la mamá hacía sus bizcochos, Ajá. o sea que de ahí mi suegra pagó colegio de mi esposa, donde Ah. nosotros estamos ahora pagando colegio de nuestros hijos, Claro. otra generación. Al final se va a hacer lo que hay que hacer para seguir empujando. Claro. Pero para hablar de que uno duerme tranquilo, pues no. Las variables son Sí, lo que hablábamos ahorita. muchas. Ujú. Para eso que hablaste ahorita, ¿qué no te enseñan en las universidades sobre la cocina, pero que son vitales para abrir un negocio, como los restaurantes? A mí siempre me pareció genial que los colegios deberían de dar clase de cocina. Creo que tener la herramienta un ser humano de poder aprender a prepararse y poder protegerse sus propios alimentos y entender lo que está sucediendo en lo que come, que es algo básico para poder vivir. Sobrevivir, exacto. Eso siempre me pareció curioso de que uno debería de salir por lo menos sabiendo hacer arroz blanco y
Para sobrevivir. y sí. freír un huevo. Sí, como que algo tan básico y no te lo Ya. enseñan. Y partiendo de ahí, pues, el que haber reforzado la disciplina. Los restaurantes necesitan extremadamente disciplina. El tema del gobierno, todo lo que es DGI, TCS, todo ese mundo que al final es el socio de toda aquella persona que tienen empresa. Ellos son mis socios directos. Sí. Los amo. Tu socio silencioso, nuestro Lo- socio. Los amo a ellos, el Sí. mejor socio. ¿Qué te puedo decir? Te digo esto porque son, Sí. son lugares donde he pagado consecuencias a través del proceso de ser un emprendedor. Y las consecuencias no necesariamente se pagan basado en una ausencia de conocimiento por uno mismo. También he cometido errores de haber trabajado con personas que me daban servicios, que había contratado, que también me conllevaron a cometer errores. Sí. Sí, por el emprendedurismo, o sea, porque uno no le enseñan eso. ¿Cuál ha sido la decisión empresarial más difícil que tú has tenido que tomar? Haber cerrado Spirit. Oh, sí, ¿verdad? Ese proyecto tan chulo. Eso fue lo más difícil. Sí. Que Spirit es un proyecto que iniciamos hace 5 años y medio, en medio de la pandemia. Sí. Así que en medio de la pandemia estaba dándole por dos frentes. Y luego de 5 años y medio terminamos una relación comercial con esta empresa, Sí. lo cual tuve con ellos y tuvimos, perdón, desde los inicios. Y fue una decisión difícil porque al mismo tiempo era un proyecto de vida. Y ellos se identificaron y tú con ellos. O sea, todo el mundo sabía que tú eras el chef de Sí, Spirit. pero dado como todo entró el 25 y el 26, tuvimos que tomar una decisión Sí. de cerrar con ellos, ayudarlo, dejarlo encaminado en lo mejor de nuestra habilidad. Todo quedó maravilloso en el proceso, pero parte de lo que a mí me hizo mucho daño fue haber tenido dos frentes Sí, el restaurante. de restaurantes. Y las comidas que no eran las mismas. No eran las mismas comidas, literalmente 24-25, ese proceso de aprender a dividirme sin estar correctamente estructurado en unos procesos de aprendizaje administrativo o de estar en esa posición de conejo brincando por todos lados, Sí. dentro de ¿Te la da gente. tranquilidad? Es horrible. Sí, es horrible. ¿Cómo tú describes ahora el momento que está pasando el sector restaurantero en República Dominicana? ¿O cuáles tú crees que son los principales problemas que tú enfrentas día a día? Los costos. La carga impositiva, la ausencia de los suministros que nosotros trabajamos que están absentos de impuestos. O sea, al final del día uno va al súper y compra una emergencia 30,000 pesos y cuando uno ve tiene 300 pesos de impuestos. Sí. Porque la mayoría no, casi todos los productos no pagan impuestos. Hay cárnicos que no pagan impuestos, harina, no lo pagan. Entonces, es un negocio extremadamente complicado porque hay que salir a buscar el tema de las cargas, en poner todo a nombre de la empresa para que si el contador de luz, que si hiciste un esfuerzo de comprar una unidad para poder ir a hacer tu compra, Sí. ponerlo como un gasto. Y al final del día, Sí, así es. la media común debe de andar en un 10% de utilidad limpia. Y si tú lo sabes manejar. Sí le va. Entonces, claro, para tú ver 100,000 pesos tienes que vender 1,000,000 de pesos. A vender 1,000,000 de pesos y que fajarse Sí. a cocinar o a vender bebida 1,000,000 de pesos. Y así sucesivamente. Y eso no quiere decir, eso es más o menos, pero eso es de un 8 a un 10 que está ahora mismo en general. ¿Cómo tú ves la parte del personal? La parte del personal en la situación actual, yo entiendo que están emigrando muchos jóvenes del campo, lo están trayendo para las estructuras de los delivery, de los colmados, y eso no se están adaptando y luego recalca y están cayendo mucho a los restaurantes. Cuando hablo de este proceso son transiciones de personas que están en necesidad de trabajo, que uno está dispuesto a, como rublo,
Al final los restaurantes nosotros somos una herramienta de impacto respecto a ayudar Sí. a personas. La media común de las personas que trabajan en los restaurantes nunca han terminado un cuarto de bachillerato. Sí. No lo han terminado, ¿entiendes? Ya sean cocineros, saca comida, steward, camarero. O sea que somos una herramienta de impacto de ayuda. De ayudar Y no- a la economía. Y los restaurantes siempre hemos estado de acuerdo en devolver y enseñar y desarrollarlo. Pero hoy en día cualquier muchacho viene y yo que vengo en esos procesos de cambio de colaboradores y te van 2 días, están necesitados, no tienen trabajo, vienen de sacar comida callejera, tú vienes, quieres invertirle tiempo en desarrollarlo, en guiarlo, Y después se van. y a la semana no te vuelven porque consiguieron que le aceptaran de nuevo la licencia de Uber y están despachando comida. Y uno como dueño entonces perdió un tiempo hermoso enseñando. Entonces después viene un mal que sucede de parte también de la parte de los clientes, en el que los clientes van a mi restaurante con unas expectativas de, nosotros entendemos que esto tiene que estar así, basado en lo que tú no estás cobrando, pero el mercado no está consciente de que estoy cogiendo lucha para desarrollar gente, estoy cogiendo lucha para encontrar gente. Tenemos disponibilidad de pago, de ayuda, de todo, pero no... Creo que hay ahora un problema en la mano obrera muy complicado. ¿Y tú crees, Rodolfo, que todo esto que ha pasado, por ejemplo, hablamos del personal ahora mismo? Yo creo que no solamente ha pasado en los restaurantes, aunque nos estamos enfocando en restaurantes, creo que en todas las empresas en general está pasando eso. ¿Tú crees que ahora mismo es posible abrir un restaurante rentable siendo joven? ¿Cómo está la situación actualmente? Sí, sí. Yo entiendo que, mira, están los restaurantes de tradición de arriba del rublo, donde la gente busca ser perteneciente, lo que le llaman los restaurantes de la foto. Sí. Eso se volvió un trending, yo eso lo respeto lo que estén haciendo, respeto las inversiones que están haciendo y las figuras que ponen para que se tiren la foto. Sí. No hay ningún problema con eso. Eso están dándole por arriba. Después está la comida callejera y después estamos nosotros los que estamos en el centro. Que no tenemos ni lo de la foto, que tenemos que pagar impuestos y que no podemos vender sin impuestos. Sí. Entonces, yo entro en el rublo del medio. ¿Qué ha sido lo que hoy en día la juventud, qué movimiento que también nosotros lo hicimos en medio de la pandemia, que fue lo de la Ghost Kitchen o las Dark Kitchen? Que vienen ahora han venido después del 2000, después de la pandemia, cogieron un auge y una fuerza espectacular, que son esta estructura en el que tú vendes solamente a través de plataformas de delivery, nadie sabe dónde tú estás cocinando, nadie sabe nada, simplemente lo que tú necesitas un punto donde desarrollar tu alimento y está en un radio de 7 kilómetros, que es lo que te da el servicio de delivery. Para mí, hacia donde va ahora el mercado gastronómico es oferta gastronómica que no tengan servicio, absento de 10%, no tengo estructura de servicio, yo te vendo takeout. Y el tema de la Ghost Kitchen. Estoy de acuerdo. ¿Tú crees que es que ha cambiado el cliente dominicano en los últimos años? Para mí ha avanzado su paladar, ha avanzado su conocimiento, pero en un grupo. Muy cerrado. No, todavía veo, o sea, ¿cómo tú sabes si las cosas están cambiando? Cuando, un ejemplo, en la comida callejera, las estructuras gastronómicas sí han cambiado. Todavía seguimos con el sándwich de pierna, el chimi, el hot dog, la hamburguesa. Se sigue esa cultura, ¿no? Que los tacos, con burritos, con una chimichanga, sigue estático, ¿no? Todavía no hemos evolucionado, hemos sacado un heredero del chimi, todavía tenemos 40 años con el chimi. Sí. Eso no quiere decir que ese mercado no esté emigrando a probar cosas nuevas o esté emigrando a darse la oportunidad. Está sucediendo, pero al final... Ay, ahorita tú me has hablado del tema para los jóvenes, las franquicias. Las franquicias, sí. Las franquicias.
Eso también, Eso es muy rentable. en un momento eran caras, eran esto, pero ya hoy en día son... No, porque ya todo está así. Hay una garantía de todo. Al final estos negocios tienen problemas de estructura, ¿eh? Y eso es lo que nos cuestan con la pregunta que tú has ido validando respecto a que los colaboradores o la empleomanía, estructura. ¿Qué tanto cuesta a uno como dueño de un restaurante instalar y hacer sostenible una estructura laboral? Cuando hay tantas variables, de tantos perfiles de vida, de valores, de educación, de necesidades. La media común de lo que yo estoy recibiendo hoy en día son personas que no tienen ni celular. O sea, y es real. Son personas que están cogiendo lucha en la calle y no tienen ni un celular. Un celular hoy en día vale 400 pesos un colmado. Y a veces trabajan por el celular. Y así sucesivamente. Entonces, estamos en el 2026. Por eso dije lo del colmado, porque ya está en un colmado, te venden un celular. Sí. Hace 20 años en mi época no andábamos sin celular. Tú que te has movido aquí entre un grupo de jóvenes chefs, ¿cómo tú puedes comparar la generación de chefs o cocineros de ahora con las que han habido antes aquí en nuestro país? Porque tú las conoces, las dos generaciones. ¿Cómo tú las puedes comparar? ¿Tú crees que ahora el cocinero se arriesga más a ser empresario? Porque antes no habían casi cocineros que se arriesgaran a ser empresarios. Creo que hoy en día el cocinero tiene la oportunidad de prepararse en una escuela culinaria y su pensamiento inmediato es emprendimiento. ¿Qué sucede haciéndome esa pregunta de un antes y después durante 25 años? Hace 25 años nosotros cocinábamos y lo único que pensábamos era en cocinar. A mí siempre desde el origen fue muy importante entender a las personas que me fueron guiando y con quienes tuve la oportunidad de aprender a cocinar, de que el conocimiento era poder. Y el poder era dinero. Y te estoy hablando desde mis inicios. Nosotros, esa generación, nosotros pensábamos en cocinar. O sea, para mí era un flow andar sucio, 12 horas con la misma chaqueta, durmiendo en un saco de arroz, trabajando corrido, en el mismo lugar donde comía, cenaba. Sí. O sea, había un sacrificio de años y años. El reloj biológico se te cambiaba. En la época que yo estaba no había la ley de la calle. O sea, que nosotros estábamos 24 horas. Ajá. No había llegado eso. Nosotros trabajamos hasta las 2 de la mañana en los restaurantes con normalidad. Sí. Entonces nosotros estábamos impuestos como que había que coger y cogíamos mucha lucha. Sí. Pero esa lucha forjaba disciplina, forjaba todo. ¿Qué puedo decirte de las generaciones que vienen subiendo? Las siento un poco más hipersensibles, sí, más adaptadas a... Yo lo que trabajo son 8 horas. También la tecnología ha ayudado mucho. En mi época eran los libros. Ahora, para mí, cualquier persona cocina, tiene un acceso a un mundo infinito. De investigar y crear por medio de digital. Muy buen punto. Tengo personas que de los mejores chefs de este país no fueron a escuelas culinarias y se autoprepararon ellos mismos a través de los años. Y se puede, o sea, creo que es más eso de agotar procesos. A mí me tomó muchos años ir viviendo los procesos, iban escalonados. Si yo alternaba uno de esos escalones, pagaba consecuencias. Ahora como que es un brinco. Obligatorio. O que se lo hayan inculcado. ¿Me entiendes? También yo cuando salía de todas las universidades que tuve, yo llegaba con la cabeza abajo. Yo no llegaba con la cabeza, yo estuve en Gato Duma, en Argentina, y yo valgo tal dinero y nada de eso. O sea, en mi época yo estuve con José María Diez del Don Pepe, 2 años en el Don Pepe, que me dio la oportunidad de estar con él, que soy eternamente agradecido de él y de su familia. Y eso fueron 2 años, ahí no había título, ahí no había Masterchef, no había nada. ¿Qué tú le dirías a un joven que quiere abrir un restaurante sin experiencia? ¿Cuál sería tu consejo? Que no lo haga solo.
que se dé la oportunidad de estructurarlo en sociedad para poder cada socio aportar sus fortalezas y sus conocimientos. Y que si la sociedad no tiene conocimiento de comida y les encanta comer o les encanta hacer barbecue, que se asesoren en un punto de partida con un profesional en el área, que le haga esa primera salida y que luego sí en el camino vayan aprendiendo del negocio. ¿Qué cambios tú crees que necesita el sector para ser más sostenible? Los gastos, los impuestos. ¿Y qué te gustaría cambiar si pudieras hacerlo mañana? No, yo, sí, muy buena pregunta. Yo le dedicara tiempo. Mira, al final los restaurantes y los hoteles, ahorita yo venía aquí de camino haciéndome preguntas de lo que podía hacer esta entrevista. Y yo hablando conmigo me decía, ¿qué sucedería si nosotros sacamos los alimentos de los hoteles y de los restaurantes? ¿Qué sucede si hay un paro ahora mismo nacional y sacamos la gastronomía, alimentos y bebida? ¿Qué sucede? Se va el turismo, se va la ciudad, se va todo. O sea, alimento y bebida al final es una herramienta de ocio, de una necesidad, de un día a día, de ahorro de tiempo. Son tantas variables. Yo con lo del tema de qué yo haría, yo me sentaría y buscara mejores soluciones a lo que está sucediendo, porque al final del año no es gracioso ver diciembre cuando hay un rublo de compañeros que han hecho inversiones, que están esforzándose y después en enero tú lo ves que tienen todos sus restaurantes cerrados. No es fácil. Aquí hay como esa costumbre que dicen, aquí en el rublo nosotros decimos, espera en enero para que compre equipo usado. Y eso no es... Y eso no es bonito. No sé si tú me entiendes, o Sí. sea, es como, y es una realidad. O sea, cierran 1000 y abren 1000 más, cierran, o sea, no, ¿por qué? Y es por los gastos fijos, por todo en general. Falta de conocimiento, gastos fijos, tema de gobierno, mal manejo. ¿Tú crees que está bien que nosotros nos encierren en la misma célula que los hoteles? Para nada. El poder adquisitivo de un hotel y las condiciones de poder de negociación que tienen los hoteles con el gobierno son distintas a las de nosotros. Tú puedes desarrollar un hotel y posa desarrollo por el nivel de inversión que tú estás haciendo, puede durar 15 años absento de impuestos. Y así, tiene más, exacto, tiene más apoyo. y así sucesivamente hay un sinnúmero de leyes que estoy de acuerdo, son distintos tipos de inversiones, pero no solamente se trata de lo grande, también se tratan de los medianos, de los chiquitos y de todas estas nuevas generaciones que vienen subiendo, que se le puedan generar unos nuevos espacios de que tengan la ilusión de poder emprender y de tener sus negocios, perdón, Una palabra que para ti actualmente define lo que es la gastronomía dominicana. En 10 años hablamos. ¿Y cómo tú ves, por ejemplo, la parte de que para ti, qué significa para ti ahora ser chef aquí en República Dominicana? Mira, yo estaba yendo mucho a trabajar a Estados Unidos, voy mucho a Miami en los últimos 3 años. Y he tenido la oportunidad de salir fuera del país a otros países, a conferencias o a cocinaderas. Para mí hay un impacto cultural. O sea, los países que yo voy, incluyendo a los gringos, tienen como un respeto hacia su cultura. Sea bueno o no sea más, o sea muy buena la comida, no soy quien para criticar. Pero creen en su comida. Creo que parte del proceso de aquí es nosotros poder honrar y cocinar nuestra comida. No está vinculado a el origen de los taínos ni de dónde nosotros venimos. Eso es otro movimiento que yo lo respeto, pero yo hablo más del día a día. Creo que la comida de nosotros es espectacular, pero todavía queda por realzar, por respetarla, por lanzarla, por rediseñarla, por hacer lo que haga hacer. Para proyectarla diferente. Para proyectarla diferente y romper que nosotros somos un país de plátano y que somos un país de chicharrón y de arroz, habichuela y carne. Nosotros somos más que eso. Claro. O sea,
el poder de la vija. La vija viene con lo que pintaban los taínos, la ropa de ellos. Y la vija es un producto, una piedra de nosotros espectacular. ¿Cuánta gente trabaja la vija en República Dominicana? ¿Cuánta gente sabe trabajar la naturaleza del ingrediente para mí más importante de la identidad de un dominicano? Wow. Queda mucho todavía. Profundo eso, Rodolfo. Por ahí viene lo que te decía cuando me hiciste la pregunta, 10 años. ¿Qué está sucediendo en otros países? Colombia ahora, este último año, ¡boom! Lo que fue Perú hace 5, 6 o 7 años, 10 años, llegó Colombia. Sí. ¿Me entiendes? ¿Qué hacen los restaurantes? ¿Qué hacen los chefs? Y que conozco un viaje de ellos en Colombia. ¿Qué hacen los chefs en Perú? Jalan en la misma dirección. Todos los restaurantes, en su gran mayoría, perdón, por no hacerlo, tan conectados a su origen. Aquí todavía es a donde voy. O sea, estamos pensando más que tenemos una necesidad de hacer un risotto de parmesano cuando podemos trabajar un concón de arroz con guandules verdes. Hablando de esas combinaciones, háblame de La Casta Restaurante, tu restaurante. La Casta es una locura. En mi cabeza mezclado con el control de mi esposa, que lo aterriza, que lo equilibra. Al final La Casta es un lugar de libertad, un lugar de poder expresar gastronómicamente el arte de cocinar. Lo chulo de La Casta es que al final es un negocio de una pareja que nosotros cocinamos para nuestros hijos. O sea, mis hijos van al mediodía, se me llevan los refrescos, piden totones, o van en la noche y piden un filete. Y imagínate tú, o sea, para nosotros es tan importante que parte de la conceptualización fue eso de nosotros tener nuestro propio refugio de un lugar donde poder estar los 5 unidos a través de la gastronomía. La cocina. Y hablando de la cocina, mencionan un plato para que vayan a visitar y dónde está ubicado La Casta. La Casta está en la José Contreras, 131, entre la Lincoln y la Churchill. Y la croqueta de arenque con membrillo, rábano fermentado y polvo de puerrón. Wow. Eso representa tu historia. Y quien amarra todo, que ahorita hablamos del tema de la vija, nosotros fermentamos vija en miel de abeja. ¡Wow! Sí, así es, señores. Es una explosión de sabores porque he ido, así que los invito, Rodolfo. Para mí ha sido un placer inmenso tenerte aquí. Quisiera hacerte otra entrevista más. Tú eres para mí un ejemplo en la generación de nosotros que se ha fajado, tiene una bella familia. Gracias. Tu restaurante es hermoso. Así que los invito a toda La Casta también para que estén ahí los domingos, se llenan, así que hagan sus reservaciones porque en realidad se llena. Yo soy una que pido todo la madre, las paellas también, que son muy ricas. Para los vegetarianos es un menú que realmente está bien organizado, como digo yo, bien equilibrado. Mi esposa, al ser vegetariana, pues ha sido también... Yo no sabía y ves, que yo me había dado cuenta de eso. Ha sido como también un agrado o poder generarle parte de un menú bastante hacia su comida. Sí. Y para mí eso es súper importante, de que ella pueda disfrutar de sus cosas. No, y para una persona que no es vegetariana, que también sea agradable ese tipo de comida, es muy importante. Sí. Así que nada, Rodolfo, muchísimas gracias. Nosotros tenemos un cariñito aquí. ¿Dónde queda mi cariñito? Rodolfo, pero ven, porque yo te tengo aquí un cariñito. Yo siempre cojo los delantales dependiendo de la personalidad. Tú sabes, mira este de cómics, ya que chulo. ¡Wow! Muy divertido. ¿Ves? Mira qué chulo. Para cuando vuelvas con tus ojos, porque me dijiste que va a poner algo de ojos, ¿verdad? Sí. Así que, señor, una primicia ahí. Para que tú sigas invitando a todo el mundo. Bello. Y gracias por estar aquí conmigo siempre. Chao.